Egunon. Bueno, 10 minutos, 12. Bueno, pues vengo a presentar una ponencia que es un poco atípica en el contexto en que estamos en este momento exponiendo, ya que esta es una investigación de corte cualitativo, cuantitativo y que tiene una incidencia en la política pública. El equipo está conformado por 4 personas: Vicenta Rodríguez Martín como IP del proyecto, César Sánchez, que soy yo, Sonia Morales, Pedro de la Paz, en mi caso de la Universidad de Zaragoza, ellos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y de ahí el contexto de esta investigación. Esto es un tipo de proyecto que fue aprobado y fue planteado fundamentalmente por la Consejería de Bienestar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en una competencia competitiva, y que tenemos, digamos, la posibilidad de radiografiar las necesidades experimentadas por el pueblo gitano en Castilla-La Mancha, así como también los profesionales de los servicios sociales. Nuestro compromiso en ese proyecto era plantear 4 componentes importantes, no solamente el diagnóstico, la identificación de unas políticas públicas a nivel amplio, sino también a apoyar y a contribuir a un proceso de inclusión y participación social y, sobre todo, una transferencia de conocimiento, es decir, un acompañamiento en el Consejo Regional del Pueblo Gitano de Castilla-La Mancha. A diferencia de otros territorios, como puede ser Euskadi, que tiene ya su sexto plan, entre planes y estrategias, Castilla-La Mancha nunca ha tenido un plan ni ninguna estrategia del pueblo gitano. Entonces, es la primera vez que se plantea. Este contexto está basado fundamentalmente en la Estrategia Nacional de la Igualdad, la inclusión, la participación del pueblo gitano 2021-2030, y yo, en mi caso, me ocupé fundamentalmente de 2 líneas: participación y mercado laboral. Entonces, la ponencia viene a exponer claramente resultados de la participación. ¿Por qué participación? Bueno, en el eje de participación, pues incrementar la presencia del movimiento asociativo, fomentar el establecimiento de mecanismos de coordinación específica, en este caso dentro del Consejo Regional o los consejos regionales, e incrementar fundamentalmente esas nuevas entidades y entidades que ya están presentes del movimiento asociativo gitano de mujeres y jóvenes. Bueno, una primera aproximación, pues yo era la primera vez que trabajaba sobre este tema. Entonces, primera revisión. Bueno, ¿qué hay? Hay aquí un tipo de tabla de revisión de literatura a nivel cuantitativo en Web of Science, Scopus y Dialnet. No, pues 26 artículos y analizados desde Postbigware, pues podéis ver, ¿no?, los diferentes autores entrelazados. Hay poquísimo, y esto ya es un indicador, porque la literatura fundamentalmente es gris. Y era un poco el reto que teníamos, es decir, informes de FOESA, informes de la misma Fundación del Secretario Gitano, toda una materia, un material que no está en las bases de datos. Y aquí podemos discutir muchísimo de cuál es la transferencia de ese conocimiento que se produce y la visibilidad. Contexto inicial. En Castilla-La Mancha hay 84 asociaciones, de las cuales un dato relevante, 44% están en Toledo y Ciudad Real y tienen una categoría importante, ¿no?, acción social y cultural. Es decir, existe un movimiento asociativo, existe claramente un reconocimiento. Esto fue identificado fundamentalmente por el nombre de asociación, ¿no?, dentro de las bases de datos abiertos de la Junta de Comunidades. Bueno, marco teórico un poco al que se enfrenta la ponencia, ¿no?, porque esto es una parte de participación de algo mucho más amplio. Pues fundamentalmente algo que implica, ¿no?, es decir, el modelo liberal ha impactado fundamentalmente en los sistemas de servicios sociales, sobre todo por su proximidad, y ha habido un tipo de desmantelamiento específico que se ha visto claramente en el aumento de contratos, concertaciones con tercer sector, acción social, etcétera, etcétera. Igualmente hay un tipo de presencia importante, aquí siguiendo a Terbon, que fundamentalmente nos plantea, pues, que ese racismo y esta estigmatización es una expresión de desigualdad, y volvemos también. La desigualdad también genera racismo y estigmatización, sobre todo en contextos de vivienda y mercado laboral. Por otro lado, pues plantear fundamentalmente el territorio, cómo los estigmas territoriales están claramente orientados a un proceso de concentración, estigmatización y marginalidad, ¿no? En este caso, como puede ser la vivienda con los procesos de chabolismo. En Castilla-La Mancha hay 704 personas, si no me equivoco, en espacios de chabolismo, ¿no?, en ese tipo de esferas marginales. Bueno, población gitana, no me quiero detener aquí mucho, marco teórico sobre la participación social. Existen estudios insuficientes, los informes FOESA dicen que sí que se participa, en este caso el del 2018, no me detengo. La estructura, bueno, pues una pregunta de investigación: ¿cuál es la percepción ante la participación de la población gitana en los propios actores? Y 2 preguntas, ¿no?, percepción de la participación social, si está condicionada por el perfil profesional, y las convergencias y divergencias, que es lo que vengo a discutir un poquitín, ¿no? Enfoque de la percepción social, es decir, cómo la percepción es parte de la conciencia y se construye una identidad, un tipo de configuración de esos imaginarios, como se viene hablando.
¿no? Bueno, objetivo, como he dicho, lo voy a plantear así, ¿no? Diseño de instrumentos, por una parte una codificación abierta, codificación axial, selectiva, de grupos focales, 98 personas en 10 grupos focales en 9 ciudades, y 6 entrevistas en profundidad a líderes y lideresas que están en el Consejo Regional de Pueblo Gitano. Y a su vez, 50 cuestionarios a técnicos, técnicas de servicios sociales, entre ellos, claramente 32 de los servicios sociales públicos y 18 del tercer sector, ¿no? Una triangulación, etcétera. Y esto es lo que venimos. Hallazgos específicos. Hay un consenso, una endoconvergencia, fundamentalmente en todos los técnicos. Aquí claramente nos encontramos con el reto, ¿no? Estamos hablando de una estadística no paramétrica porque fundamentalmente teníamos una distribución no normal de los datos y también algo muy interesante cuando analizamos este tipo de muestras pequeñas, ¿no? Es cómo emerge y cómo se interpreta desde diferentes contextos. De ahí también la relación con la investigación cualitativa y con informantes clave, ¿no? Entonces, importante como hallazgos. El primero es que hay un consenso interno, ¿no? Es decir, ante una pregunta, se hicieron 13 preguntas fundamentales para este módulo del cuestionario a los profesionales, y era ¿qué grado de importancia le da la población gitana a esos temas? 12 temas. Hay un consenso interno, salvo fundamentalmente en 2, que pasaremos luego a ver un poco en concreto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues fundamentalmente que hay una endoconvergencia, hay una percepción social de los técnicos de servicios sociales y del tercer sector sobre estas realidades, sobre esta importancia, y que de una forma u otra hay 3 temáticas que teóricamente están agrupadas, ¿no? Aquí luego viene una parte de análisis factorial, pero no vamos a entrar en eso, que es familia, región y salud, y ahí hay una exoconvergencia junto con, claramente, las 100 personas, 98 personas que participan en los grupos focales y las 6 personas como informantes clave. Hay una correlación mayor, no voy a pasar ahora mismo al análisis estadístico, eso se dejará en anexos. Y lo más interesante es que a la pregunta que se les hizo, si suelen participar, aquí hay una cosa interesante. El 66% de las organizaciones, perdona, del 66% de los técnicos y técnicas de servicios sociales del tercer sector perciben que no hay participación. Fundamentalmente en los servicios sociales, 23 personas de la muestra. La cosa interesante es que existe una endoconvergencia, es decir, el 46 y el 20% de la muestra está fundamentalmente entendiendo que no hay participación del pueblo gitano. Veíamos que había asociaciones, 84. Bueno, unos hallazgos importantes en torno a lo que os planteaba anteriormente sobre 2 tipos de temas que no hay endoconvergencia, sino sería un tipo de endodivergencia. Y es en estudios igualdad, ¿no? Muestras pequeñas, entonces un análisis claramente no paramétrico, por una distribución no normal, implica analizar la mediana, ¿no? Pero también, entendiendo aquí fundamentalmente la media, como veis, existe una gran diferencia en la percepción existente entre técnicos de los servicios sociales públicos y del tercer sector, en estudios e igualdad. Y esto es significativo, sobre todo, a la hora de plantear luego una serie de análisis y de propuestas, en este caso, claramente, en el durante. Bueno, hallazgos, no lo voy a plantear aquí. Hallazgos sobre los grupos focales y las entrevistas. Pues fundamentalmente que evidenciamos en esta muestra que hay una participación plural y, podríamos decir, híbrida. Es decir, no está en un espacio únicamente. Están en espacios de asociaciones de referencia, de iglesias y otras asociaciones. Como veis, fundamentalmente, espacios en este caso, en asociaciones de referencia y otras asociaciones es minoritario, así como también hay una fuerte presencia de un liderazgo. Esto también es parte de la característica que tiene la muestra. Esta es una muestra no probabilística por, claramente, cercanía. Es decir, fue convocada por las mismas organizaciones del territorio. Y, en cambio, la muestra, fundamentalmente, que era no probabilística de las entrevistas en profundidad, era por disponibilidad. 6 personas del Consejo Regional que nos dieron disponibilidad para hablar durante 2 horas y claramente eso implicó fundamentalmente unos registros a posteriori importantes, porque era un tipo de análisis del grupo de investigación en constante movimiento. Bueno, hallazgos sobre los grupos focales. Las entrevistas, y aquí entramos un poco a lo más interesante, ¿no? Pues fundamentalmente que el tejido asociativo es aglutinador de la población gitana, orientada desde la demanda. ¿Okay? Y esta es la dificultad, porque la situación económica que se identifica fundamentalmente hace que la oferta de servicios esté limitada por las organizaciones sociales. Y ahí hay un cierto tipo de convergencia muy interesante. Por otro lado, hay una necesidad específica y explícita en establecer un estilo de relación horizontal con la administración pública. El Consejo Regional del Pueblo Gitano lleva menos de 1 año y medio posicionándose y sentándose en un diálogo de amplias tensiones, donde nosotros como proceso
digamos, de acompañamiento, pues nos hemos encontrado. Y ahí esto daría para hablar en otro tipo de artículo, otra ponencia, cómo la academia puede decir, incluso nos podemos desdecir, incluso en ese tipo de proceso de casi deslegitimación, pero no podemos decidir. Y esto es importante, ¿no? Ahora, en esa relación horizontal, nosotros lo que hemos hecho y lo que hemos ido planteando con este tipo de documentos y participación, exposiciones en el Consejo Regional, pues ha sido fundamentalmente crear dinámicas y crear contenido de reflexión. Un elemento que es importante y que ha salido ha sido, que sale en diferentes entrevistas y fundamentalmente en estas entrevistas en profundidad, es que hay una población gitana de 3 velocidades, la visible, la invisible y la invisibilizada. Visible, participa en defensa de los derechos. ¿Por qué? Porque tiene fundamentalmente unos niveles de estudios superiores y una participación social activa y política, debido fundamentalmente a la formación y la inclusión social. Una población invisible, es decir, participa si es convocada, si no es convocada no participa, y una invisibilizada, que fundamentalmente no participa porque no tiene las necesidades básicas insatisfechas. Aquí un verbatim o un verbatim de una entrevista, ¿no? Es decir, primero resolvemos nuestras necesidades básicas y luego, si acaso, pues asistiremos en cualquier momento en este tipo de consultas o participación que nos están demandando. Ya finalizando, pues eso, convergencias. Existen dificultades para crear procesos de apoyo mutuo y de movilización colectiva, fundamentalmente porque hay una ruptura o hay un tipo de gran brecha entre población joven, mujer, y población que está presente en ese tipo de liderazgos de organizaciones en el territorio. Por otro lado, hay una estructura básica importante en la participación, centrada en la familia y la religión, y aquí es una exoconvergencia donde los técnicos y las técnicas lo identifican. Por ejemplo, aquí una verbatio de un grupo de discusión. En la Iglesia evangélica no es por ocio, sino por acto de fe que mueve la población. Este tipo de espacio, fundamentalmente, y también entra una exodivergencia importante, es decir, cómo se interpreta ese tejido y esas nuevas emergencias de iglesias que están agregando y congregando. Y fundamentalmente lo que se identifica es un cierto tipo de separación, es decir, estamos pero no somos asociativos, no somos movimiento asociativo, pero ese tipo de estar, ese espacio y ese lugar de relación crea claramente movimiento asociativo. ¿Qué más? Estos espacios culturales que muchas veces están ligados también en este tipo de espacios de iglesia y de culto, pues establece un tipo de convergencia fundamentalmente porque este tipo de espacios culturales está condicionado por la oferta de las organizaciones que están en el territorio, estas 84 podríamos decir, ¿no? Y por último, pues existen unas dificultades para construir procesos de participación amplia. ¿Qué quiere decir esto fundamentalmente? Y yo creo que se dice con el último verbatio que está abajo, ¿no? Es decir, si estás metido en el mundo de los servicios sociales, se informan de una agenda cultural. Si no, a veces quedas, cuando te enteras ya ha pasado la fecha, nos falta información. Es decir, la barrera o brechas de acceso a canales de información es fundamental para entender fundamentalmente, valga la redundancia, esta participación amplia. Conclusiones, el tejido asociativo de la comunidad gitana tiene una dificultad para crear espacios de resistencia y apoyo mutuo debido claramente a sus necesidades colectivas propias y aquí diferentes a las necesidades de comunidad. Ese es un trabajo teórico que estamos planteando, es decir, sociedad, comunidad, colectivo. Es decir, colectivos, en este caso el pueblo gitano está conformado por muchísimas comunidades y dentro de esas comunidades hay muchísimos colectivos, ¿okay? Que tienen intereses e identidades muy diferentes, no contrapuestas, pero muy diferentes. Por otro lado, los mecanismos para el diagnóstico social son ágiles, son de consulta y retroalimentación inmediata, pero están concentrados, sí, de una forma u otra generan claramente un tipo de, vamos a llamarla, la ley de hierro de una oligarquía de participación social, ¿no? Recogiendo el término de Michel. ¿Okay? Por otro lado, pues, como aprendizaje de la participación sociopolítica, es indispensable fomentar y fortalecer ese tejido asociativo, difundiendo y promocionando referentes positivos de modelos asociativos. Recomendaciones y en la discusión. 3 recomendaciones fuertes en esta área de la participación que hemos analizado y que me he encargado yo fundamentalmente del informe, de la parte del informe. Bueno, pues primero, para la Administración, reconocer el tejido asociativo de la población, ese tipo de espacio de participación colectiva que están determinadas fundamentalmente por una amplia caracterización de las necesidades y que está atravesada por fundamentalmente lógicas presentes en el territorio conformando territorialidades, es decir, vínculos específicos que se construyen en territorios muy concretos y muy diferentes entre ellos. No es lo mismo hablar de Guadalajara y Cuenca que hablar de Ciudad Real y Albacete. Es muy diferente, las comunidades son muy diferentes, incluso en la conformación de la identidad del otro. En Ciudad Real, por ejemplo, se habla fundamentalmente de los vecinos,
en Albacete se habla de los castellanos, para diferenciar fundamentalmente quién está dentro de la barriada, quién no está dentro de la barriada. Bueno, en este caso, claramente, identificar nuevos mecanismos de coordinación para generar diagnósticos rápidos, lo cual implica una gran discusión dentro de la administración pública, para identificar esas necesidades de colectivos bien identificadas y bien caracterizadas para tener una política pública coherente y pertinente. Y, por último, fomentar y fortalecer un tejido asociativo que difunda y promueva actividades que converjan en una identidad del pueblo gitano, castellano-manchego. Y esto, bueno, pues implica generar referentes positivos en movimientos asociativos, empresas asociativas que se están conformando y que tienen diferentes estratos y diferentes capas. Y nada, eskerrik asko, en las que tú qué.